Pues, buen día a tothom, buenos días a todos. Hoy en la sesión de la plataforma de formación continuada de diagnóstico y tratamiento por la imagen tenemos a Gemma Forcada, que es R2 del Hospital Dr. Josep Trueta, y nos va a hacer una presentación sobre los aspectos fundamentales de la osteomielitis. Gemma, quan vulguis, tot teu. Vale, ¿veis bien la presentación? Sí, perfecto, Gemma. Estupendo, perfecto. Vale. Sí. Pues bueno, como dice Noemi, soy Gemma Forcada Serrabasa, soy residente en el Hospital Josep Trueta de Girona y nada, os voy a hablar de los aspectos fundamentales de la osteomielitis. En primer lugar, pues definir qué es la osteomielitis. La osteomielitis es la inflamación de la médula ósea secundaria a una infección, ¿vale? Que puede afectar a las estructuras óseas adyacentes y a los tejidos de partes blandas. Si progresa, puede llevar a osteonecrosis, a destrucción ósea y artritis sépticas. Esto hace que sea una causa importante de discapacidad. Presenta una distribución bimodal en cuanto a su afectación. Vemos que hay un pico de afectación en niños menores de 5 años y otro en adultos mayores de 50 años. En cuanto a su clínica, la clínica típica se basa en dolor, eritema y edema. Por lo tanto, es una clínica muy inespecífica que puede ser debida a múltiples enfermedades. Además, los marcadores analíticos pueden ser normales en muchos casos, sobre todo en neonatos o en pacientes con osteomielitis crónica. Por lo tanto, como vemos, todos los hallazgos, ¿no?, tanto clínicos como analíticos, son inespecíficos. Es por este motivo que la radiología tiene un papel fundamental tanto para el diagnóstico de la osteomielitis como para caracterizar su extensión. La osteomielitis vemos que la podemos clasificar según la etiología en bacteriana, vírica, fúngica o parasitaria. También según la patogenia vemos que puede ser por vía hematógena, por contigüidad o por inoculación directa. Según la forma de presentación, pues en aguda, subaguda o crónica. Y en edad, pues neonata, infantil o del adulto. La etiología. El agente patógeno más frecuente es el Staphylococcus aureus, que representa un 80% de los casos, y la mayoría presentará resistencia a la meticilina. Ya en un segundo lugar, pues encontramos otros patógenos comunes como el Staphylococcus epidermidis o el Enterobacter. Y a destacar pues, cuadros específicos como la salmonela en pacientes con anemia de células falciformes o pseudomonas y klebsielas en pacientes con fármacos parenterales. Y después, ya en último lugar, destacar una forma séptica que se llama osteomielitis crónica multifocal recurrente, que es muy rara y suele afectar a niños y adolescentes y se cree que tiene un origen autoinmune. En cuanto a la patogenia, pues existen 3 vías principales de infección. Está la hematógena, que en esta lo que sucede es que los microorganismos, habitualmente bacterias, se depositan en la cavidad medular y allí forman nidos de infección. En los huesos largos se suele producir en la metafisis porque es una zona donde hay mucha irrigación y el flujo es lento, y esto permite que las bacterias puedan acumularse y puedan proliferar. En cambio, en los huesos planos, la región más predispuesta es la unión óseo-cartilaginosa. Después, la vía por contigüidad, pues es a partir de infecciones de partes blandas y de articulaciones adyacentes. Suele producirse en un contexto de insuficiencia vascular en pacientes con diabetes mellitus o con enfermedad vascular periférica, que lo que pasa es que tiene una disminución de la respuesta inmunitaria porque hay una disminución de la perfusión de esa área afectada. Además, suelen afectarse las extremidades inferiores porque estos pacientes suelen asociar neuropatía periférica y se producen microtraumatismos repetidos. Y finalmente está la inoculación directa, pues por fracturas abiertas, por inserción de implantes metálicos o prótesis articulares, por mordidas de animales o humanos y heridas punzantes. La forma de presentación. Bueno, pues está la forma aguda, que cuando es debido a
a una diseminación hematógena o por inoculación directa, lo que se produce es que se acumula pus dentro de la médula, ¿no? Esta acumulación y esta proliferación bacteriana genera una respuesta piógena aguda, ¿no? Que intenta combatir esa acumulación de pus y a partir de aquí lo que hace es que se aumenta la presión intramedular, ¿no? Por esa acumulación del pus y del líquido, aumenta la presión intramedular, aumenta la congestión vascular y lo que produce secundariamente es que se reduzca el flujo, la irrigación de esa zona ósea. Si se perpetúa esta inflamación y esta acumulación de pus, lo que hace el cuerpo es generar como una reacción alrededor de tejido granular y de tejido fibroso que lo que hace es delimitar un absceso que suele ser, como he dicho, en la región metafisaria y tiene un nombre propio, este absceso intraóseo, que es el absceso de Brody. Al seguirse, si no se trata esta infección, pues sigue evolucionando hasta que puede llegar un punto que este aumento de presión genere una disrupción en la cortical y se genera el hallazgo que llamamos cloaca, que es una comunicación entre el absceso que se ha generado intraóseo y el espacio superióstico y seguidamente se produce, pues, o podemos encontrar un absceso superióstico. Y ya si esto continúa, pues se puede generar una comunicación entre la superficie cutánea y el pus o el absceso intraóseo, que es el tracto sinusal. Entonces ya, como he dicho, si no se trata, pues entramos en una fase ya más crónica, en la cual ya veremos signos de osteonecrosis y sobre todo lo que destaca es observar fragmentos de hueso necrótico que ya no es viable, que es hueso infectado, que se separa del hueso sano y se genera un secuestro óseo. Además, como reacción inflamatoria a la presencia de este trozo de hueso, ¿no? Que está necrótico, pues el cuerpo genera hueso alrededor, es una reacción inflamatoria, ¿vale? Y se genera este hueso alrededor del secuestro óseo, que es el llamado involucro. Entonces, esto que parece un suceso, ¿no? Un proceso lineal, hay que tener en cuenta que realmente estos hallazgos pueden coexistir, es decir, no es que tengamos una osteomelitis aguda o crónica, sino que puede ser que un paciente tenga hallazgos de osteomelitis crónica, pero presente signos de reagudización, ¿no? Y signos de osteomelitis aguda. En cuanto a la edad, pues como hemos dicho al principio, el mecanismo de infección cambia, ¿no? Y es diferente según la edad. En niños lo más frecuente es que la vía sea hematógena y afecte a los huesos largos. En los adultos la vía hematógena es más secundaria y cuando se produce lo que hace es afectación de los cuerpos vertebrales. En los adultos lo que es más frecuente es que se produzca por contigüidad o por inoculación directa. En cuanto a la edad, también destacar que cambia un poco el patrón de afectación. En menores de 18 años existen unos vasos transfisarios que cruzan la placa de crecimiento y lo que hacen es que se pueda diseminar una infección de la metáfisis a la epífisis. Por lo tanto, puede llegar al espacio articular y afectar a la placa de crecimiento, es decir, tener consecuencias en el crecimiento del niño y en la articulación. Después, a partir de los 18 meses, esa placa, o sea, existe esta placa de crecimiento de forma que se osifica, ¿vale? Y se genera como una barrera entre los vasos metafisarios y los epifisarios, ¿vale? Por lo tanto, ya no existe esta comunicación. Pero después ya en adultos se reabsorbe la placa de crecimiento y volvemos a tener una anastomosis de los vasos metafisarios y epifisarios. Pruebas de imagen. ¿Cuáles son las mejores pruebas o cómo tenemos que abordar cuando tenemos una sospecha de osteomelitis? Lo primero, hacer una radiografía simple. Es verdad que presenta una baja especificidad y sensibilidad,
pero es la primera prueba a realizar porque lo que nos permitirá es descartar otras patologías que pueden cursar con una clínica muy similar, ¿no? Sobre todo descartar tumores o lesiones traumáticas. La ecografía pues, será muy útil para detectar abscesos subperiósticos y de partes blandas y artritis, y además nos servirá de guía para la aspiración de líquido y drenar abscesos. El TAC pues, tiene un papel muy residual, es una técnica mucho menos útil, tiene menor resolución anatómica que la RESO y además utiliza radiación ionizante. Por lo tanto, la técnica gold estándar será la resonancia, porque es muy sensible, presenta una alta resolución anatómica y además no utiliza radiación ionizante, lo cual será muy importante en los casos de pediatría. ¿Qué hallazgos pues, podemos encontrar en la osteomelitis aguda? Lo que hemos dicho, lo que se produce es una ocupación de la médula ósea por líquido y pus. Por lo tanto, lo que encontraremos es una alteración de la señal en la médula ósea. ¿Vale? ¿Cómo se verá? Pues en las secuencias T1 veremos una baja intensidad de la señal y en las secuencias sensibles al líquido veremos una hiperseñal. Aquí tenemos un ejemplo, este es un corte sagital de un pie, es un T1 y si nos fijamos pues en la cabeza del metatarso vemos una alteración de la señal con áreas poco definidas y hipointensas. En la secuencia en STIR que vemos que esta zona afectada destaca, ¿no?, una hiperseñal. Y ya al utilizar un T1 con supresión grasa y tras administrarle contraste, la zona afectada, es decir, la cabeza del metatarso, presenta un realce, ¿no?, capta, y además vemos como la cortical está afectada, no la podemos delimitar bien. Por lo tanto, recordar que los hallazgos más específicos para el diagnóstico de osteomelitis son observar áreas confluentes de baja intensidad de señal en secuencias T1 intramedulares y la presencia de una disrupción de la cortical visible como áreas de alta señal cortical en las secuencias T2 o un realce de contraste de la cortical. Otros hallazgos que nos ayudan, pues la presencia de úlceras cutáneas, que haya celulitis, unas partes blandas, tractos sinusales o abscesos subperiósticos. Un ejemplo, pues mirad, este es un T1, es un corte axial de un pie, donde lo que llama muchas cosas la atención, pero una de ellas, ¿no?, es esta discontinuidad de la superficie cutánea, pues porque se trata de una úlcera cutánea en la cara dorsal del pie, adyacente al metatarso, al segundo metatarso, que además también presenta una alteración de la señal intramedular, además de todos estos cambios inflamatorios de alrededor. Otro ejemplo, pues es un corte axial de una muñeca, ¿vale?, donde en secuencia STIR donde lo que destaca es la presencia de una colección alrededor de la metáfisis del radio, pues que corresponde a un absceso subperióstico asociado a todos los cambios inflamatorios de alrededor. Por lo tanto, lo que vemos es que la resonancia es muy precisa para el diagnóstico, nos ayuda muchísimo, pero sí que es verdad que a veces puede sobreestimar la extensión de la infección. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en los que no sabemos si realmente estas alteraciones de señal que observamos se trata de proceso infeccioso o de edema reactivo. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Bueno, es complicado, pero el edema suele ser más hiperintenso en T2 y presenta una mínima hipointensidad en T1. En cambio, el proceso infeccioso suele presentar más hipointensidad en T1. Además, si la osteomelitis es tuberculosa o bacteriana, se acumula mucho más cantidad de células inflamatorias y por lo tanto, si tenemos las secuencias de difusión, podemos ver restricción a la difusión. En cambio, en el edema de reactivo no restringirá a la difusión. Vale, en la osteomelitis subaguda crónica. Bueno, lo que sucede en este caso se producen esos casos, ¿no?, y que tienen una evolución más larvada, normalmente por patógenos que tienen una escasa virulencia. En la subaguda pues, se caracterizará más por la presencia del absceso metafisario, que es el absceso de Brody que hemos comentado, y en la crónica
pues tiene dos apariencias típicas. La clásica, que se caracteriza por la presencia del involucro, secuestro óseo y cloacas, y después otra forma mucho más rara, que es la osteomelitis esclerosante de Garrett, donde hay una esclerosis generalizada y una expansión del canal medular. En referencia al absceso de Brody, pues decir que este puede desarrollar un trayecto a través de la fisis, ¿vale? Un tracto sinusal que comunica con la fisis, y este fenómeno, que es patognomónico de osteomelitis, se llama tunelización. Además, el absceso de Brody en el centro también puede contener secuestros óseos, o también puede asociarse a la presencia de una cloaca. Característicamente, el absceso de Brody en las secuencias T1 presentará 4 zonas concéntricas. En la zona central lo que tendrá será la zona necrótica, que se mostrará como una baja intensidad de señal. Después, alrededor, veremos una zona muy fina, hiperintensa, que representa el tejido de granulación vascularizado y macrófagos ricos en lípido. Será muy finita esta hiperintensidad, y al meterle contraste realzará. Mientras que la zona central necrótica que hemos descrito, pues permanecerá hipointensa. Y de esta captación de realce periférico recibe el nombre de signo de la penumbra. Después, alrededor de este anillo hay otro anillo que es muy hipointenso, que es un anillo esclerótico. Y ya alrededor hay una zona, la zona más externa es una zona más definida, hipointensa, que traduce la presencia de edema reactivo. Entonces, en las secuencias T1 y en las TIR también se describe otro signo, que es el signo de la doble línea, que está formado por la línea hiperintensa de tejido de granulación rodeado por el halo esclerótico hipointenso. Aquí vemos un ejemplo de las 4 zonas que hemos descrito del absceso de Brody. En la primera imagen tenemos una radiografía anteroposterior donde destaca pues, una lesión lítica en la metáfisis tibial con bordes bien definidos escleróticos. La B, vemos un esquema de las zonas descritas. En la C, en la resonancia, pues vemos cómo se observa el absceso cómo se ve el absceso de Brody en resonancia, ¿no? Vemos la zona central, que es de necrosis. Si nos fijamos, vemos la fina línea hiperintensa de tejido de granulación, alrededor un anillo esclerótico muy hipointenso, y ya alrededor, de forma mucho más definida, el edema, ¿no? el edema hipointenso. Otro ejemplo, pues aquí también vemos una lesión lítica en la metáfisis del fémur, que se extiende hacia la diáfisis, ya también con bordes escleróticos bien definidos. En las secuencias TIR esta lesión tiene contenido líquido, ¿no? Es hiperintenso, y alrededor edema, ¿no? Con esta hiperintensidad. En el T1 vemos las 4 zonas que hemos descrito, la zona interna más hipointensa, después el tejido de granulación muy finito, hiperintenso, y alrededor la esclerosis, el halo esclerótico, que estos dos forman el signo de la doble línea, y ya en la zona más externa el edema. Y finalmente en el T1 contraste, vemos el patrón de realce periférico, ¿no? La zona necrótica permanece hipointensa, y después el tejido de granulación como es hiperintenso. Este es el signo de la penumbra. Vale, por lo tanto, lo que hemos descrito, el secuestro óseo, ¿no? Es ese fragmento de hueso necrótico que se separa del hueso viable y queda rodeado por un tejido de granulación hipervascular. Por lo tanto, ¿cómo se verá? Pues se verá en baja señal en todas las secuencias, pero al meterle contraste realzará de forma periférica el tejido de granulación de alrededor. El involucro, pues es hueso normal que se genera como reacción inflamatoria, ¿no? Por lo tanto, mostrará una señal normal. La cloaca lo identificaremos porque es ese defecto cortical, ¿no? Que comunica la médula ósea con el tejido blando, y se hará más evidente en las secuencias de supresión grasa, porque el pus presenta una alta señal.
Y después están los tractos sinusales, que lo que hacen es comunicar la cavidad ósea con la superficie cutánea, y al administrarle contraste mostrará un realce periférico. Aquí vemos un ejemplo de los hallazgos que hemos esmentado. Pues en la radiografía lateral de codo vemos este engrosamiento perióstico y una lesión radiolúcida en el centro, ¿no? Y esto sería la zona de metafisis del húmero. En el TAC lo que vemos es un fragmento óseo aislado que corresponde a un secuestro óseo, y este engrosamiento cortical alrededor, que corresponde al involucro. En la resonancia, en este corte coronal en secuencia STIR, igual vemos este fragmento óseo rodeado de la hiperseñal formada por el tejido de granulación y el tracto sinusal en las partes blandas. Y en el corte axial igual volvemos a identificar el secuestro con el tejido granular alrededor, un defecto de la cortical, que es la cloaca, y el tracto sinusal. Además, también parece que hay una colección adyacente. Y ya suelo decir 4 cosas de la osteomelitis esclerosante crónica de Garré, porque es muy poco frecuente, afecta a niños y adultos jóvenes, también afecta habitualmente a la metáfisis de los huesos largos y a la mandíbula, y se muestra como un engrosamiento y una distensión ósea. Cursa con dolor local insidioso y múltiples recurrencias, y radiológicamente lo que veremos es una esclerosis ósea con ensanchamiento cortical, que se mostrará hipointenso en todas las secuencias. Y si está en fase aguda o en reagudizaciones, podremos ver un aumento de señal en las secuencias sensibles al líquido. Lo que pasa es que muchas veces es inespecífico, o sea, es muy indistinguible del sarcoma osteogénico, por lo que a veces hay que acabar biopsiar para sacarse de dudas. Aquí vemos un ejemplo por radiografía, pues ya destaca, ¿no?, este engrosamiento perióstico y esta distensión ósea que se confirma por TAC, ¿no? Claramente está engrosada la cortical y el hueso está distendido. Y otro ejemplo, que este era un caso agudo de un niño que se quejaba de dolor en el talón, pues en la radiografía, si nos fijamos, sí que parece que hay algo más esclerótico, ¿no?, es radiopaco, y en resonancia en T1 vemos la esclerosis con edema mal definido alrededor. Para acabar, mostraros un caso clínico del hospital que vimos hace 2 años. Pues el 28 de marzo del 21 se presenta a consulta un niño de 8 años por dolor en la muñeca derecha de 48 años de evolución. Refiere que tiene un aumento progresivo del dolor con aparición de edema local y de eritema desde la mañana. Ha estado febril en todo momento y no refiere a ningún traumatismo ni otra sintomatología asociada. Entonces, pues se le cursó una analítica sanguínea que mostraba un hemograma estrictamente normal, pero con una PCR de 8,43. Se cursaron hemocultivos y se pidió una radiografía siempre de muñeca derecha, que es por donde hay que empezar. Entonces, tenemos la proyección antero-posterior y lateral, en la cual lo que podemos hacer es descartar, ¿no?, que no haya ninguna fractura ni ninguna lesión tumoral ósea subyacente, ¿no? No vemos ningún hallazgo que llame la atención. Entonces, dada la clínica y esta PCR, lo que se pide es una ecografía. Y en la ecografía se observa una colección adyacente a la cortical, a la metáfisis del radio derecho. Pues se observa esta colección subperióstica, ¿no?, con los cambios inflamatorios de alrededor. Aquí tenemos más imágenes de cómo se veía esta colección con los cambios inflamatorios y en el corte axial. Entonces, lo que se cree es que, como se informa, es de que se trata de un absceso subperióstico, probablemente a consecuencia de una osteomelitis, por lo que lo que se decide es ingresar al paciente e iniciar antibioterapia empírica, analgesia y ya completar un estudio con una resonancia. En la resonancia lo que vemos, pues tenemos un corte coronal en la secuencia T1, donde lo que ya llama la atención es que en la metáfisis del radio presenta áreas
hipointensas, mal definidas. Además, los tejidos adyacentes también una hipointensidad que no sobreañadida, que no debería estar, ¿no? Y sobre todo la alteración de la señal de la médula ósea, si lo comparamos con nuestras estructuras óseas, ¿no? Comparamos con las secuencias sensibles al líquido y claramente las zonas que veíamos hipointensas se ven hiperintensas, ¿no? Además, también destacar que si nos fijamos al lado de la cortical, lo que habíamos visto por ecografía, pues sí que hay una ocupación, ¿no? Hay una colección superióstica que se hace más evidente en estos cortes axiales, ¿no? Claramente vemos esa colección rodeando la diáfisis del radio, ¿no? Y con todos estos cambios inflamatorios alrededor. Además, se hizo unas secuencias de difusión donde la colección se ve con una alta señal y con valores bajos de APC. Por lo tanto, se confirma que se trata de una osteomelitis de la metafisis distal del radio derecho asociada a un absceso superióstico. Al cabo de 2 días se decidió intervenir y desbridar el absceso y coger muestras del cultivo. Salieron los hemocultivos negativos, pero es cierto que el cultivo sí que salió positivo por Staphylococcus aureus sensible, que como hemos dicho es el patógeno más frecuente. Y al día 1 de abril se dio de alta con tratamiento antibiótico, analgesia, curas y ejercicios de movilización de los dedos. Entonces, para acabar, solo 4 ideas a tener claras, que es que la imagen, sobre todo la radioresonancia, tiene un papel fundamental para el diagnóstico de la osteomelitis, para caracterizar su extensión. La primera prueba a realizar, la radiografía, sobre todo para descartar otros diagnósticos. La resonancia es la prueba de elección, es lo que nos va a dar el diagnóstico y nos va a permitir caracterizar la afectación de la osteomelitis porque es muy sensible y porque presenta una gran resolución anatómica. Y que los hallazgos más específicos será observar áreas confluentes de baja intensidad ante 1, el realce periférico de la lesión intraósea, que es el signo de la penumbra, y la presencia de secuestros óseos, cloacas y tractos sinusales. Muchas gracias. Si tenéis alguna duda o preguntas. Muchas gracias, Gemma, por la presentación, muy ordenada, muy docente, con un caso muy chulo ahora al final. A ver si la gente se va animando a hacer alguna pregunta. De momento están las de Salva. ¿Quién podemos empezar a mirar? Pregunta de entrada sobre el informe estructurado. ¿Qué piensas si podría hacerse en los pacientes con osteomelitis? Y si pueden añadir datos cuantitativos y biomarcadores o solamente los datos cualitativos. A ver, lo del informe estructurado, pues bien, siempre te sirve de checklist, ¿no? Para que no te olvides de mirar pues todos los aspectos importantes. Pero sí que es verdad que en osteomelitis igual a veces puede ser un poco complicado de definir exactamente cuáles son los parámetros a valorar, ¿no? Y en cuanto a los marcadores biológicos, yo lo que conozco más es lo que he explicado. No me consta o no conozco que haya marcadores biológicos actualmente validados para informar y para poner en el informe, la verdad. Muy bien, la siguiente pregunta que hace es sobre los algoritmos de inteligencia artificial. Si crees que pueden ayudar al postproceso de las imágenes o hacer preinformes. La verdad que no lo he revisado específicamente. Probablemente sí, pero es que la verdad es que no lo he revisado como para contestar algo con una base sólida, lo diría según mi opinión, lo cual, bueno, no te sé decir, la verdad. Bueno, seguramente sí, ¿no? La inteligencia artificial nos va a ayudar a todos en todos los ámbitos. Está por ver un poco hacia dónde vamos, pero
algún papel seguramente que le encontraremos. Aunque no, la osteomielitis, por lo que explicas, ¿no? Es un poco, ¿no? Es muy descriptivo, ¿no? Es ver los 4 datos, ¿no? Y al final, ¿no? Supongo que si hay que orientar al trauma, ¿no? Es una cosa un poco más, hay que ser un poco más detallado, ¿no? Exacto. ¿Qué más? A ver, pregunta también si crees que si es mejor la valoración por RM de 3 teslas o de 1,5. Bueno, a ver, o sea, ¿Has leído? yo no... ¿El qué? Si has leído, no, si has leído algo No, la verdad es que no he leído ningún artículo comparativo entre resonancia de 1,5 y 3 Teslas, la verdad. No lo sé. No sé. Ramón. Bueno, o sea, obviamente con 3 Teslas la imagen siempre tendremos mejor definición, pero igualmente el diagnóstico de osteomielitis lo tendremos con 1,5 perfectamente sin ningún problema. Así que bueno, siempre es más cómodo tener 3 Teslas, pero con 1,5 podemos estar muy tranquilo para diagnosticar o descartar osteomielitis. También pregunta Salva sobre el papel de la PTRM, si sabes si puede aportar ventajas para valorar esta patología. Bueno, ventajas. Sí, obviamente es una prueba muy elaborada que puede dar ventajas. El problema del PTRM obviamente es la disponibilidad, que está en muy pocos centros. Pero bueno, igualmente, sobre todo, la imagen funcional nos puede servir, pero no es indispensable para el diagnóstico. No creo que tenga mucho valor, pero sí que puede ser útil. Sobre todo ahora, bueno, sobre todo en el TAC espectral, yo creo que va a ser la mayor novedad en estos casos de diagnóstico, porque el problema que tenemos ahora con el TAC es que como no podemos ver el edema óseo, pues nos cuesta mucho el diagnóstico de esta patología. Entonces, la ventaja del TAC dual es que con las imágenes cálcicas no virtuales, las VNCAs, pues esto nos va a permitir visualizar el edema óseo mediante TAC y esto nos va a ayudar mucho en el diagnóstico de la osteomielitis por TAC. Yo creo que este va a ser como el siguiente paso más lógico que nos va a ayudar más en nuestra práctica diaria. No, has contestado a la siguiente pregunta ya, Ramón. También Ah, preguntaba vale. Salva por el TAC espectral, ya lo has contestado directamente. Y luego para las últimas preguntas que hace es sobre si existen guidelines internacionales estandarizadas para la indicación, la técnica o la interpretación de la resonancia y cuáles piensas que son los retos de futuro en la evaluación de estos pacientes, Gemma. Bueno, un poco La, Ramón ha hablado del TAC ya. la verdad es que lo desconozco, o sea, no tengo demasiada idea sobre esto. Bueno, si me permites, hay varios guidelines que ahora mismo que son bastante internacionales, pero los que nos estamos nosotros en nuestro hospital nos gusta diferenciar mucho entre los guidelines de pediatría y de adulto. El último update creo que es el de pediatría hace dos o 3 años por el Journal de Disease Pediatric, que bueno, que usamos este, y para adultos usamos la de la ACR, que tuvo un update en el 2022. Pero bueno, hay múltiples guidelines también que podemos encontrar en la bibliografía que son útiles. Nosotros usamos estos dos. Pues no han salido más preguntas. Yo creo que hemos hecho un buen repaso a Salva. No sé si quieres Sí, no dar sé los si, apuntes finales. no sé, a lo mejor Ramón quiere hacer alguna, como radiólogo osteomuscular, algún comentario a mí, si te parece bien, Ramón. Después Sí, hacemos. bueno, sobre todo, primero de todo, felicitar a Gemma, creo que ha hecho un trabajo espectacular. Sobre todo, mucho énfasis en los hallazgos radiológicos muy importantes, sobre todo en la osteomielitis crónica, que es una patología que estamos menos acostumbrados a ver en nuestra práctica diaria y que me he dado cuenta que siempre cuando vemos las imágenes radiográficas, sobre todo la placa, si no tenemos un buen contexto y no vamos muy bien orientados, pues a veces estas imágenes líticas, estas imágenes escleróticas desestructuradas, pues a veces nos puede hacer pensar en algo más tumoral, pero nunca hay que olvidar la osteomielitis crónica en este diagnóstico diferencial.
que luego ya cuando hacemos la resonancia sí que tiene hallazgos muy característicos y ya no tenemos dudas. Pero sí que he visto que mucha poca gente piensa estenosis crónica como un diagnóstico inicial, cuando estamos viendo una placa radiográfica. Así que sobre todo eso, muchas felicidades, Gemma. Ha sido una presentación increíble. Muy bien. Bueno, pues yo me sumo también a los agradecimientos. Gracias primero, Noemí, por tu excelente labor de moderadora coordinadora. Gracias, Ramón, por estar siempre ahí, diciéndonos los comentarios desde tu experiencia. Y Gemma, yo creo que es espectacular. Has hablado como una veterana, ¿eh? Tranquila, explicando bien las cosas. Yo creo que lo que he aprendido es un poco más recordar, nos has recordado a todos los conceptos fundamentales. La placa tiene su rol, pero sobre todo la reso, estimolitis aguda, lo que nos has explicado el área de baja señal, el signo de la penumbra alrededor, ¿no? El realce, y después la crónica, también todo el concepto de cloaca, involucro, no, en fin, muy bien, y yo creo que gracias porque hoy ya, mira, empezamos bien el día y ya tenemos recordado el tema de los osteomielitis. No sé si quieres hacer algún comentario más, Gemma. No, yo daros las gracias a vosotros y nada, encantada de estar aquí. Perfecto. Pues sin más, simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Blanca Domènech del Hospital Clínic, que nos va a hablar del diagnóstico diferencial del corazón del atleta por resonancia. Estáis todos invitados. Que tengáis un buen día. Gracias, Gemma. Gracias, Noemí. Gracias, Ramón. Estamos en contacto. Un saludo. Que tengáis un buen Chao, jueves. hasta mañana. Venga, Chao. adiós. Adiós.